Visítenos en libertadenverdad.org. Buenas noches. El tema para hoy es como en los días de Noé. Estaremos mirando las palabras del Señor Jesucristo cuando dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Y vamos a terminar al final con una pregunta. ¿Soy yo un Noé para mi generación? Entonces vamos a leer junto en Mateo 24, 3 versículos, notando que en Mateo 24 el Señor está hablando a sus discípulos en cuanto a su venida. Ahora, en esta noche no voy a desarrollar tanto el punto de su venida y la cronología de su venida. Solo quiero notar el ambiente alrededor de su venida y cómo nos afecta a nosotros hoy. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí en este pasaje el Señor Jesucristo habla del ambiente que va a existir en la tierra antes que Él regresa. Y cuando leemos estos versículos, quizás ha quedado un poco pensativo y tratando de ver a qué se refiere realmente aquí. Vamos a seguir en Lucas 17, un pasaje paralelo, solo para encajar una cosita. Lucas 17, 26 al 27. ¿Cómo fue en los días de Noé? Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, con estos dos pasajes, vamos a hacernos la pregunta: ¿qué quería el Señor comunicarles a sus discípulos? Leyendo estos pasajes, ¿qué es lo que quería comunicarles cuando habló de los días de Noé? ¿Qué quería el Señor que ellos entendieran? Y si vamos pensando un poco, a veces leemos Mateo 24 de un solo y no nos paramos en los detalles que encontramos. Pero realmente hay algo aquí que, no sé, cuando leemos en Mateo 24, notamos que en los días de Noé el Señor menciona estos puntos, que estaban comiendo y bebiendo, que estaban casándose y dando en casamiento. Y en Lucas 17 un poquito diferente, pero casi igual: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y cuando leo este pasaje y pienso en los días de Noé, realmente miro una escena totalmente normal que hemos visto a través de las edades. El Señor aquí no menciona nada distinto de lo que el mundo ha vivido y experimentado a través de las edades. Entonces, algo curioso, porque el Señor no habla palabras vacías y quiere realmente que nos enfocamos en los días de Noé para captar algo. Entonces, vamos a también enlazar unos versículos en Lucas 17 que nos hablan de los días de Lot. Son los versículos que siguen lo que dijo sobre los días de Noé. Y ahora en los días de Lot, Lucas 17
el versículo 28 al 30. Asimismo, como en los días de Noé, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces aquí también, cuando leemos lo que el Señor está diciendo sobre los días de Lot, nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué quería el Señor comunicarles? ¿Qué quería el Señor que ellos entendieran? Y si leemos lo que Él dijo sobre los días de Lot, que comían y bebían, que compraban y vendían, que plantaban y edificaban. Y otra vez notamos todo normal, exactamente como toda la historia de la humanidad se ha desarrollado haciendo estas cosas. Entonces, ¿qué está tratando de comunicar el Señor? Y seguramente hay un poquito más, y Él quiere que nosotros miramos un poquito más allá de lo que Él dijo a sus discípulos. Entonces, pensándolo aquí, ¿fue realmente un aviso en cuanto a las prácticas o las actividades que toda la historia nos revela? Estaban comiendo y bebiendo, estaban casándose y dando en casamiento, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Entonces quiero pensar referente a los días de Noé. ¿Está hablando de las prácticas normales o estaba identificando algo más? Y si nos quedamos con Noé, sin duda el Señor esperaba que los apóstoles, los discípulos, investigaran un poco el asunto y recordaran, si quiere, la historia de Noé. Entonces vamos a notar en Génesis capítulo 6 lo que fue la maldad en el día de Noé. Y podemos pensar quizás el Señor se estaba refiriendo a la maldad en el día de Noé. Y si notamos, no vamos a leer todo el pasaje, solamente lo que queda subrayado, la maldad de los hombres en versículo 5. Los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Versículo 11, se corrompió la tierra delante de Jehová. Estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Entonces, cuando leemos ahí en Génesis 6, realmente encontramos un ambiente bastante feo. Pero aún así, no son palabras que han descrito de una manera u otra a todas las generaciones. Tal vez sí. Unas épocas más que otras. Pensamos en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, luego en Nínive. Mucha maldad, mucha corrupción. En segunda de Pedro, solo para enlazar lo que Pedro dijo del asunto, en capítulo 2, versículo 5, él habla del mundo de los impíos. El mundo de los impíos. Vamos a los días de Lot. Y el Señor ahí, ¿qué estaba enfatizando? ¿Las prácticas, lo normal que se estaba desarrollando o algo más? Y aquí también, si pensamos en el Señor dando la ilustración, sin duda esperando que los discípulos pensaran en la historia en el libro de Génesis.
pensando en la historia de Lot. Y aquí también en capítulo 18, cuando Jehová está hablando a Abraham, él menciona el clamor contra ellos. Menciona el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Igual en capítulo 18, el clamor ha venido hasta mí. Versículo 7 del capítulo 19, el mismo Lot dice al pueblo que no hagáis tal maldad. Y versículo 13 también habla del clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Y si seguimos en segunda de Pedro, interesante notar también que Pedro usa dos de las ilustraciones que usó el Señor Jesucristo en Mateo 24. Y aquí en segunda de Pedro también habla de la nefanda conducta de los malvados y también habla de los hechos inicuos de ellos. Entonces, el ambiente en Sodoma y Gomorra era pésimo, pesísimo. La maldad exagerada. Pero también pensando en esto, la historia está demarcada por la maldad del ser humano. Un desenfreno en diferentes épocas, diferentes niveles, diferentes pueblos. Entonces, ¿qué estaba el Señor realmente tratando de comunicar? Que antes de su venida la cosa se va a poner mal. Y recordamos cómo mira Dios lo que está ocurriendo en la tierra. Él mira la maldad a través de las generaciones. Y realmente le da mucha tristeza. Pero hay algo más que podemos descifrar aquí. Entonces, si regresamos a Mateo capítulo 24 y pensamos en lo que el Señor menciona en los días de Noé, lo que andaban haciendo, que realmente un comportamiento normal a través de las generaciones. También la maldad que existía, ya quizás un poquito mayor de lo que la mayoría del tiempo ha demarcado. Pero ¿qué encontramos en el versículo 39? Dice que no entendieron. Yo creo que quizás aquí es el enfoque, el énfasis que el Señor estaba dando a sus discípulos. No entendieron. Y cuando consideramos el contexto de Mateo 24, donde el Señor se preocupa por advertir a los suyos del engaño que iba a crecer y aumentar más y más, llamándoles la atención para que ellos no cayeran en la trampa de ignorancia. Lo que dice de los días de Noé trae un sentido real para nosotros hoy. La ignorancia del pueblo que no entendieron. Y la palabra en sí se define que no percibieron o no tenía conocimiento de, hasta que llegó el diluvio. Ahora aquí nos paramos un momentito y consideramos la verdad del asunto. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo es que no percibieron? ¿Cómo es que no tenían conocimiento de lo que estaba por venir? Porque sabemos muy bien que Noé no quedó con la boca cerrada. Noé abrió la boca. Noé advirtió de lo que estaba por venir. Noé, en un sentido, estaba demostrando la realidad del asunto, construyendo el arca. Y aquí un pequeño desvío. Si nota el significado de los nombres de los primeros hombres, las primeras generaciones, va a encontrar a Matusalén. Y si se acuerda, Matusalén es el que vivió más años que cualquier otro nombre registrado en las escrituras. Vivió 969 años.
Ahora, el significado del nombre de Matusalén va algo así. Cuando se muere, vendrá. O su muerte traerá. Entonces, el significado del nombre de Matusalén, su muerte traerá, o cuando muere, vendrá. Y si hace el cálculo ahí de la cronología del nacimiento y la muerte de los hombres en Génesis capítulo 5, va a notar que en el año en que Matusalén murió, llegó el diluvio. ¿Y por qué menciono ese punto? Por lo que el Señor Jesucristo dice que no entendieron, que no percibieron, que no tenían conocimiento de lo que estaba por venir. Y qué triste ese comentario, porque fueron advertidos. Por casi 1000 años fueron advertidos. Con Noé se sospecha como unos 100 años fueron advertidos. Pero no tenían conocimiento de lo que estaba por venir. Y quizás este es el punto que el Señor Jesucristo quería enfatizar con los suyos. Que todo está normal, entre comillas. Sí hay maldad, pero la gente sigue viviendo normal. ¿Por qué? Porque no entiende lo que está por venir. No percibe lo que está por venir. No tiene conocimiento de lo que está por venir. Y otra vez, no es porque no hemos sido advertidos. Más bien es por ignorancia de lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Entonces vamos a seguir y ver lo mismo en cuanto a Lot. Ahora, en el libro de Lucas nos sale un comentario que nos lleva a pensar más allá de lo que el Señor dijo, pero si rascamos un poco, quizás en Génesis 19 encontramos algo parecido. El ambiente en Sodoma y Gomorra, acordámonos, viviendo normal. La maldad sí estaba exagerada. Pero ¿qué más encontramos? En Génesis 19, versículo 14, cuando Lot sale a hablar con sus yernos, él les habla y les dice: salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y aquí la clave: mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces, cuando Lot entregó la información, les dio los detalles, les dio la advertencia, ellos lo miraban como una burla. Lo tomaron como desdén, como que fuera un bufón, como que era de deporte. Ya pensaban que Lot era como un payaso. Y quizás el Señor, usando la ilustración en el tiempo de Lot, quería que sus discípulos se enfocaran en ese punto. Que el juicio viene. Y todo en el mundo va a aparentar como normal. La gente siguiendo sus vidas cotidianas. Sí, maldad existe. Pero en cuanto al juicio de Dios, en cuanto al juicio venidero, en cuanto a la venida de Cristo, lo toman como una burla. Entonces, ¿qué quería el Señor comunicarlos a ellos y a nosotros? ¿Qué quería que el Señor que entendáramos? En cuanto a los días de Lot y los días de Noé, era una advertencia contra la ignorancia. Una advertencia contra la apatía. Una advertencia contra la indiferencia. Y una advertencia contra la broma. Hoy día,
pensando en nuestra época, en el ambiente en que nosotros estamos viviendo, se está aceptando dentro de la sociedad el comportamiento inmoral. Se está aceptando dentro de la sociedad los valores inmoral. Y en sí, cuando nosotros miramos el panorama de los últimos años, hay una aceleración en el decaimiento moral. En otras palabras, se está normalizando en la sociedad lo que es la inmoralidad. Y el Señor quizás nos estaba dando una advertencia de no pensar que las cosas van normal cuando realmente las cosas van muy mal. Ahora, quizá más allá todavía, la sociedad está aceptando un comportamiento amoral. La diferencia entre inmoral y amoral, lo que es inmoral es contra lo moral. Cuando se habla de amoral, significa que realmente no existe medida o guía o punto de referencia en cuanto a la moralidad. Ahora, como creyentes, nosotros hablamos de la moralidad en cuanto a la perspectiva de Jehová. Y cuando Salomón en el libro de Proverbios habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, está hablando de darle a Jehová toda la razón moral. Entonces, ¿cómo valoramos las cosas? Bueno, desde el punto de vista de Jehová, según su diseño. Lo inmoral es ir en contra de Jehová. Lo amoral es declarar que Jehová realmente no existe. Y esto se está aceptando más y más en la sociedad. El comportamiento amoral, no hay punto de referencia. Aceptando los valores amoral. Cada uno puede hacer lo que bien le parece, como en el libro de Jueces, y como en los días de Noé, y como en los días de Lot. Entonces, esto es lo que nosotros estamos enfrentando en nuestra generación, y de una manera quizás acelerada. Y es preocupante con qué paso, con qué velocidad están avanzando estas cosas a nuestro alrededor. Ahora, también hay algo que considerar, y solo siembro aquí un pensamiento en cuanto a Génesis capítulo 6, que quizás las cosas eran más feas de lo que nosotros queremos apreciar. Y solo voy a mencionar que hoy día existe una aceleración en la manipulación genética. Esto es trabajar con la genética humana, la genética de los animales, hacer cambios en la ADN, hacer mezclas de ADN. Todo esto se está acelerando en nuestra generación, y además la aceleración en la inteligencia artificial, lo de los robots, de la nanotecnología y todo esto. ¿Cuál es la meta que tienen? La meta es el transhumanismo, o sea, mezclar el hombre con la máquina, mezclar el hombre con la inteligencia artificial. Y esto ya lo han declarado, es su meta que quieren realizar. También la meta es el posthumanismo. Y hablan del próximo paso en el proceso de la evolución. Que el ser humano es hasta el momento la especie más desarrollada, pero estamos en un proceso de tomar otro paso en la evolución. Ahora,
cuando miramos lo que están haciendo, realmente nos lleva a Génesis capítulo 1, versículo 27. Pensando en la inmoralidad, pensando en lo amoral, pensando en lo que aquí hemos visto del transhumanismo y el posthumanismo. ¿Qué dice Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen de Dios, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Otra vez. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es la meta que tienen? Desaparecer a Dios el Creador. Notamos que en la creación Dios lo hizo varón y hembra, varón y mujer. Punto, exclamación. No existe más. Pero quieren hacernos entender que andan un montón de diferentes géneros. Dios los hizo hombre y mujer, varón y hembra. Punto, exclamación. ¿Y qué del transhumanismo y el posthumanismo? Ya quieren tomar un paso más allá, haciéndose dioses. Pero ¿qué leímos en Génesis 1:27? Que Dios creó al hombre a su imagen. La creación del ser humano en Génesis 1, en Génesis 2, nos da a entender que todo fue hecho para el ser humano. Para que el ser humano habitara dentro de la creación. Para que el ser humano reconociera a su creador. Para que el ser humano estuviera en comunión con su creador. Dios nos hizo en su imagen, a su imagen. ¿Qué más realmente queremos como seres humanos? ¿Hay algo más allá de lo que Él hizo? Y realmente tenemos que declarar no hay más allá de lo que Él hizo. Ahora quizás sabemos por qué el ser humano busca algo más allá. Es por causa del pecado. Que realmente nuestra existencia se va decayendo más y más en cada generación. Y el ser humano busca algo más allá. Al hombre les ha apuntado la muerte. El ser humano busca más allá. Pero sabemos que el más allá para el ser humano solamente existe en la salvación por medio de Jesucristo. Es la única manera que la cosa puede cambiar para nosotros. Es lo que Dios hace cuando salva a las almas. El mundo está errado. La sociedad está equivocada. Buscando cosas que realmente son para su perdición, que son realmente en contra de Dios, en contra del Creador. Entonces Pedro en el capítulo 3 de la segunda carta habla igual del tiempo del fin. Y vamos a notar unos paralelos aquí. Vamos a leer del versículo 3 al 5. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Pausa. Acuérdense de los yernos de Lot. Seguimos. Andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Pausa. Todo normal a través de las edades. Comiendo, bebiendo, sembrando, construyendo, casándose, dando en casamiento, todo normal. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Pausa. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 24? En cuanto a la ignorancia, que no conocieron, no percibieron, no entendieron. Y Pedro aquí nos ayuda a entender que la ignorancia de aquellos es una ignorancia voluntaria, voluntariamente ignorantes. Segunda de Pedro 3, hablando de un tiempo quizás donde estamos entrando o está no tan lejos de nosotros, menciona los mismos puntos que mencionó el Señor Jesucristo referente a los días de Noé, referente a los días de Lot. Entonces la pregunta con que iniciamos: ¿serás un Noé en nuestro día? Y cuando leemos ahí en Génesis 6, versículo 8, notamos que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 9 encontramos que era un hombre justo y perfecto en toda su generación. También en 2 de Pedro 2 y 5 notamos que Noé era un pregonero de justicia. Él anunciaba la justicia de Dios. Y aquí sí notamos a Noé, y lo que lo caracterizaba era esto de la justicia. Era un hombre justo. ¿Qué significa? Que él miraba las cosas desde el punto de vista de Jehová. Así de sencillo. Noé miraba las cosas desde el punto de vista de Jehová. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿serás un Noé en nuestro día? La pregunta realmente es esta: ¿mirarás las cosas desde el punto de vista de Jehová? A pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, de todo lo que sucede en la sociedad, ¿seguirás mirando las cosas desde el punto de vista de Dios, como lo hizo Noé? Y con Lot, la pregunta también, ¿verdad? ¿Serás un Lot en nuestro día? Y quizás está pensando, que este Lot ya se enredó en un montón de maldad. Y es cierto, donde él vivía no era un lugar apto. Pero mire lo que dice Pedro al tanto. Y mira bien las palabras que él usa. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué nos da a entender Pedro? Que Lot también era un hombre justo. ¿Qué significa? Que él miraba las cosas desde el punto de vista de Jehová. Y estando ahí dentro de esta maldad, lo consumía. Pero fue caracterizado como un hombre justo, mirando las cosas desde el punto de vista de Jehová. Qué precioso encontrar a estos dos ejemplos. Qué precioso que el Señor enfatiza estos dos tiempos de la antigüedad para llamarnos a nosotros la atención, para ver si nosotros vamos a mantenernos fieles al Señor, no dejándonos ser llevados por la corriente de este mundo, por los pensamientos de la sociedad. Y aquí, hermanos, si me permite un momentito, quiero considerar un asunto que realmente es bastante triste.
Personas que tratan de acomodar las escrituras dentro de la sociedad. ¿Me explico? Están tratando de ver cómo las escrituras caen en nuestra generación conforme a las normas de la sociedad actual. Hermanos, esto no es ser un Noé o un Lot. Esto no es ser una persona justa en los ojos de Dios. Más bien, cuando miramos la sociedad a nuestro alrededor, debe de levantar nuestro entendimiento, despertarnos para realizar que la sociedad más y más sigue en contra de Jehová. Y realmente no hay cómo acomodar la palabra dentro de la sociedad. Más bien lo que se está revelando es que la sociedad choca con las escrituras, choca contra el punto de vista de Dios. Y Jesucristo, hablando en Mateo 24, Lucas 17, advierte del engaño. Y va a ser un engaño fuerte. Y ya empezó el engaño fuerte. Y muchos han sido arrastrados por las corrientes de doctrina que existen, que son realmente en contra de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, algo para animarnos, porque ser un Noé o un Lot no es cosa fácil. Porque el pueblo no quiere escuchar. El pueblo no quiere hacer caso. Pero ¿qué dice el Señor? Pedro, quien también sufrió la persecución, quien sufrió tribulación, quien sufrió rechazo, mire lo que dice. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Para nosotros lo que nos corresponde en la primera parte, librar de tentación a los piadosos. Hermanos, hay una protección increíble para los que siguen a Jehová. Para los que toman en serio lo que Él ha declarado. Para personas justas que miran las cosas desde su punto de vista. Y el sentido de la piedad son cosas que tienen que ver con Dios. Y esta es la idea, que nosotros nos sometemos a su moralidad. Nos sometemos a su punto de vista. Hacemos las cosas como Él las declaró. Y aquí el ejemplo de Noé construyendo el arca en medio de un ambiente fatal. Dice que hizo todas las cosas como Dios lo mandó. Y si seguimos así, es una promesa increíble que nos da el Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ahí no podemos animar, hermanos. No es fácil seguir adelante mientras que todos a nuestro alrededor andan cayendo por aquí, deslizándose por allá, y acomodando la palabra dentro del panorama de la sociedad. Hermanos, la verdad de Dios permanece para siempre. Y si no quedamos aferrados a su verdad, vamos a estar bien, a pesar de lo que quizás nos acontezca en este mundo. Entonces, terminando hoy día, y quizás nos estamos acercando más y más, y quizás con una rapidez a la venida del Señor, pero el ambiente que existe hoy día nos hace pensar también en los días de Noé, en los días de Lot. Un tiempo cuando las personas son voluntariamente ignorantes de lo que está por venir. Hay una apatía, que seguimos todo normal. No se preocupe.
una indiferencia y tomándolo como cosa de broma. En Apocalipsis el Señor indica las cartas, 7 iglesias en Apocalipsis, 7 cartas, y en cada una hay advertencias, hay descripciones de cosas que están pasando, un llamado de atención si quiere, pero mire cómo terminan las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si no queremos ser como la generación de Noé, como la generación de Lot, quienes eran ignorantes o quienes se burlaban, necesitamos prestar oído. Necesitamos abrir los ojos para ver lo que realmente está pasando a nuestro alrededor, para no caer en la trampa de ignorancia, en la trampa de engaño que va a agarrar a todo el mundo. Entonces, 1 Tesalonicenses 5, 7, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y nuestro ánimo, hermanos, y el empujón para cada uno, que seamos despiertos como Noé y despiertos como Lot. En nuestra generación, no dejarnos ser llevado por lo que nos rodea en la sociedad, y no bajar la guardia, sino mantenernos firmes en la verdad del Señor hasta que Él venga. Entonces, gracias, hermano, por su tiempo, y espero que sea de ayuda y de provecho para cada uno.